Vamos a dar inicio en esta oportunidad a la contaminación del agua. El agua, ustedes saben que es el compuesto más abundante en la naturaleza, en el planeta Tierra, y también tenemos que considerar que el 94% del agua es salada y no está disponible para su consumo en forma directa. El resto, que es agua dulce, ese 6%, está en diversos componentes en el planeta, como en el hielo glaciar, en el subsuelo, en ríos y en lagos. El agua subterránea, entonces, es uno de los medios donde podemos obtener este fluido en forma directa y es uno de los más utilizados en nuestro país y se extrae mediante pozos que se pueden encontrar a diferentes profundidades. Si uno hace una relación de concentraciones de este fluido, podemos ver que si uno dice, bueno, el río estaría representando 4 gotas, la humedad atmosférica representativo a una cucharada para darnos cuenta de la magnitud de la cantidad que hay o cantidad que hay de este fluido. El lago es una jarra, en agua subterránea 2 jarras que estamos viendo ahí, en glaciares 5 jarras y en los océanos estaría representando 230 jarras. Entonces esto nos permite ver quizás en una magnitud un poco más fácil de dimensionar cuáles son las cantidades que tenemos de este fluido en los distintos medios que acabamos de mencionar. Para empezar entonces a estudiar el agua tenemos que ver que el agua posee una serie de propiedades que lo hacen ser un excelente solvente, que disuelve muchos de los componentes de distintos tipos de solutos y facilita el transporte de nutrientes y productos de residuos que facilitan los procesos biológicos en el medio acuático. Tiene una constante dieléctrica que lo hace apto para la solubilización de muchas sustancias y la ionización de estas mismas en solución. Una alta tensión superficial, más alta que todos los líquidos, que hace que aparezca o predomine el fenómeno de la gota y el fenómeno superficial. Es transparente para la luz visible y fracciones de ondas más largas del ultravioleta, permite entonces que se realice la fotosíntesis hasta profundidades bastante considerables y tiene una densidad de 4 grados centígrados que hace que el hielo flote y evita el congelamiento profundo del manto del agua. Y un calor de evaporación que permite entonces la transferencia de calor y moléculas de agua ante la atmósfera y cuerpos de agua. O sea, tiene una serie de propiedades que lo hacen un líquido ideal para la conservación de la vida y el desarrollo de la vida en el planeta. Esta situación anómala que presenta de la variación de la densidad, que es máxima a 4 grados centígrados, hace entonces que el hielo flote en la superficie y actúa entonces como un aislante térmico. Permite, de esa forma, el mantenimiento de una gran masa de agua de los océanos a fase líquida dentro de los 4 grados centígrados. Vamos a analizar entonces, luego de esta breve introducción, cuáles son las propiedades que debe reunir o las condiciones que debe reunir el agua potable y tener una pequeña definición indicando que el agua potable es aquella que reúne una serie de condiciones que la hacen apta para la bebida y la preparación de alimentos y la higiene personal. Preguntamos entonces, ¿cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua que conocemos? Una pregunta disparadora para ustedes. Fuentes de abastecimiento, podríamos citar fuentes convencionales y no convencionales. Dentro de las fuentes convencionales vamos a tener el agua superficial, el agua subterránea y dentro de las no convencionales el agua atmosférica, agua de mar y aguas residuales. Entonces se cuenta bajo estas dos formas significativamente importantes. Dentro de las fuentes convencionales, las dos principales que indicábamos en la diapositiva anterior son las superficiales y las subterráneas. Las fuentes superficiales incluyen ríos, lagos, que siempre se encuentran disponibles
son visibles y fácilmente accesibles. Las fuentes dentro de las convencionales, la otra que habíamos indicado en dos diapositivas atrás, tenemos que citar al agua subterránea, que es muy importante en las zonas áridas, ya que prácticamente es la única fuente de abastecimiento en esa región y se debe tener cuidado de no sobreexplotarla, ya que es un recurso de tipo no renovable. Y hablamos de agua potable, que debe reunir entonces esas características de ser utilizada para beber y la preparación de alimentos y la higiene personal. Y así como la brinda la naturaleza, no están las condiciones de esta descripción de potabilidad. Entonces, cuando uno habla de procesos de potabilización, y a pesar de la definición química del agua como una sustancia constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, en la naturaleza no se encuentra nunca en ese grado de pureza, sino que está siempre impurificada por una serie de componentes inorgánicos y orgánicos. El código alimentario se encarga entonces de establecer esos límites, por lo cual tiene que estar por debajo en un agua para ser considerada como potable, dado que no se puede suministrar agua químicamente pura al 100% y va a tener esos componentes inorgánicos y orgánicos que se han estudiado cuáles son esos límites para evitar un daño a la población que la consume. La utilización que tiene el agua potable cubre diversos aspectos. La producción de bebidas envasadas, higiénica y bacteriológicamente irreprochables, agua desinfectada para el uso general en cervecerías, lechería y otras empresas de ramo alimenticio, es decir, que no vehiculice organismos patógenos, agua potable para buques fluviales y de ultramar, aunque existen fuentes de suministro in situ, que sería la aplicación del sistema de ósmosis inversa. Agua potable para hoteles, campamentos, defensa civil y establecimientos militares, por nombrar algunas. Y agua potable para la comunidad, centros de educación, hospital e industria y las viviendas en general. Fíjense en la amplitud de aplicaciones que tiene el suministro del agua potable. Entonces, el agua, para llegar a ese proceso final de obtener y definirla como agua potable, tiene una serie de pasos que podemos citar en los siguientes. Un cribado para eliminación de sólidos por medio de rejas y tamices, elimina materiales gruesos, tierra, ramas, diferentes cuerpos flotantes, etc. Puede existir un cribado grosero o grueso, con rejas entre 8 a 10 centímetros de separación entre una barra y la otra, y un cribado más fino a posteriori con rejas de 25 a 40 milímetros de distancia entre uno y otro. El segundo proceso, luego de ese cribado, que el agua todavía no está en condiciones de ser empleada para la bebida, es la aireación. Elimina sustancias fácilmente oxidables y evita también problemas a posteriori de sabores y olores que el agua puede eh, traer, aunque hay que indicar que en el proceso final, en la desinfección, el agregado de cloro es también un agente oxidante que ayuda a veces a subsanar este inconveniente que de eliminar problemas de sabor y olor que muchas veces la aireación no quita. La aireación podría quitar, por ejemplo, sustancias volátiles como compuestos orgánicos volátiles, aumenta la concentración del oxígeno disuelto, mejora el sabor y el olor del agua y permite que los sulfuros se puedan oxidar a sulfatos, quitando el olor séptico que generalmente genera la presencia de sulfuros. El tercer paso es la coagulación y la floculación, y se elimina el material coloidal y el agua, por lo tanto, se clarifica. El agua puede poseer muchos coloides, en particular el agua obtenida de río, con lo cual hace que cuando uno tome un vaso de agua de río o del proceso previo de potabilización en esta etapa, luego de la aireación, el agua va a tener una cantidad de pequeñas partículas coloidales que están dispersas y como tienen carga eléctrica del mismo signo, se repelen y nunca sedimentan. El agregado del coagulante permite la desestabilización de estos coloides que con el agregado de un agente floculante permite la aglomeración de las partículas coloidales desestabilizadas en fórmula de flóculos
que terminan sedimentando por la acción gravitatoria. Es decir, quitamos carga eléctrica y luego unimos en grandes masas por el fenómeno de la floculación. Entonces acá tenemos representado un esquema de la neutralización de las cargas, la aglomeración y la obtención entonces de los macroflóculos que sí sedimentan por acción gravitatoria. Como floculante se puede utilizar la poliamida, el almidón, para generar entonces esos macroflóculos que he mencionado recién. Estamos haciendo una descripción general. Luego de este paso, se hace la decantación o sedimentación de esos lodos que se generan por el agregado de los agentes floculantes, dando lugar a barros o lodos que pueden ser separados del agua. Ese agua, así como está, todavía puede tener partículas en suspensión y todavía no está desinfectada. El quinto paso es la utilización de filtros de arena, donde el agua se inyecta en flujo reverso desde la base hacia la superficie, donde el lecho del filtro de arena va con distintas granulometrías, desde un tamaño grueso hasta un tamaño muy fino, permitiendo entonces la retención de partículas que todavía puede estar eh, dispersas en el agua. Y por último, el agua ya sale en condiciones de ser transparente, incolora, pero todavía no tiene tratamiento para asegurar la eliminación de organismos patógenos. De esa forma se utiliza el cloro para producir la desinfección y se tienen ya más de 100 años de experiencia a nivel mundial de la utilización de este agente de cloración, de este agente de desinfección que es el cloro, para lograr ese propósito. Entonces, de los filtros, el agua pasa a la reserva, donde en una cisterna se le agrega el cloro en cantidad suficiente, terminando entonces ahí el proceso de potabilización, encontrándose en condiciones óptimas el agua para consumo humano. Y en estas etapas siempre se está regulando el cloro residual, que es con que va el cloro disuelto a través de las cañerías de distribución y medición también del pH correspondiente. Las características de un buen desinfectante deben ser tener una elevada capacidad de destrucción de los microorganismos, debe ser inocuo, no producir olores ni sabores desagradables, aunque esta regla a veces para el cloro no llega a cumplirse, pero tiene la ventaja de que es un agente de desinfección económico sobre todo y de buena eficacia. Entonces, como tercer punto, la permanencia en el agua y tener un efecto residual es más que importante. Que actúe rápidamente y que pueda ser fácilmente manipulado, almacenado y a un precio accesible. Aunque también a veces uno observa que la manipulación del cloro es un compuesto que tiene sus riesgos y hay que tener un adecuado equipo que lleve a cabo la tarea de la manipulación del producto para evitar accidentes del personal involucrado. La próxima pregunta que nos hacemos es cuáles son los agentes desinfectantes que conocemos. El cloro, entonces, que veníamos hablando un par de diapositivas atrás, tiene acción bacteriana. Se oxida el protoplasma de las bacterias y la bacteria muere, y también pasiva distintas enzimas que el organismo posee. Al adicionar el cloro en exceso, se hace para satisfacer primero la demanda de cloro y segundo para dejar el cloro libre residual para destruir microorganismos. Quiere decir que la demanda de cloro es la concentración de cloro que reacciona con las sustancias presentes en el agua para clorarlas y oxidarlas. Y el cloro libre residual es la concentración de cloro en forma activa que permanece en el agua tras reaccionar con esas sustancias susceptibles que actuaron en la etapa anterior, en lo que definimos demanda de cloro, y mientras el agua circula por la cañería, tiene un resto de cloro que va a seguir haciendo su acción desinfectante y oxidante. Pero los inconvenientes de la cloración son básicamente el mantenimiento, la toxicidad que presenta el producto en el almacenamiento y durante el empleo. Y otra cosa que se ha cuestionado también es en los subproductos de desinfección, donde la materia orgánica que puede estar presente en el agua como condición de la generación de descomposición de flora y fauna terrestre y flora y fauna acuática que da lugar a los ácidos húmicos y fúlvicos, al clorar se pueden formar
trialometanos, que son compuestos hepatotóxicos. Entonces, en muchos países, para evitar eso, antes de la desinfección, en muchos lugares, por esta presencia de esta materia orgánica, de estos ácidos húmicos y fúlvicos, se pasa por un lecho de carbón activado para retenerlos y disminuir la formación de estos compuestos hepatotóxicos. Esa sería un poco, entonces, la razón de ese cuidado que hay que tener, ¿verdad? La desinfección por medio del ozono, donde el ozono se genera por paso del oxígeno a través de una descarga eléctrica, produce el ozono que tiene un mayor poder desinfectante que el cloro y una actividad oxidante significativa. Pero la desventaja es que no tiene una acción residual, porque una vez que se deja de generar el pasaje de corriente eléctrica a través utilizando el oxígeno para generar el ozono, deja de aparecer el ozono y no tiene acción residual y tiene un alto costo de 10 a 15 veces más caro que el utilizar el cloro, porque hay que utilizar gran cantidad de energía eléctrica. En aquellos países donde la energía eléctrica es económica, evidentemente este problema no lo van a sentir. El otro método sería utilizando grandes equipos de radiación ultravioleta que son capaces de eliminar bacterias, virus y también algas. Una vez cumplido entonces la tarea de la desinfección, el agua es distribuida. El agua es controlada siguiendo todos los pasos de la purificación por laboratorios que actúan sobre análisis del agua y se producen una serie de análisis físico-químicos y bacteriológicos para garantizar la inocuidad de este producto que se está suministrando y cumplir con las pautas legales, marcadas por el Código Alimentario Argentino, capítulo 12, artículo 982 y consecutivos. Los requisitos del agua potable es que el agua no debe vehiculizar microorganismos patógenos, primera condición. Debe ser limpia, incolora, de sabor agradable y de olor inobjetable. El contenido salino no debe ser excesivo y debe carecer de sustancias tóxicas en concentraciones que no superen los límites establecidos por la normativa legal vigente y que se consideren admisibles. La cantidad de parámetros son más de 50 los que realiza el Contralor según el Código Alimentario Argentino para garantizar entonces este último punto que debe estar por debajo de las concentraciones máximas permitidas indicadas por este código que les acabo de mencionar. La calidad del agua ha ido evolucionando, las normas de calidad y las primeras cuestiones que se han desarrollado de requisitos elementales que debía tener el agua para ser potable eran muy sencillos como el que está marcado acá en color verde, donde nos está diciendo que el agua fuera atractiva a la vista y suficientemente fría como para refrescar. Actualmente se sabe que estos requisitos que debe cumplir el agua son mucho más exigentes que ese primero y se rigen por diferentes normas. Los prestadores entonces de servicio deberán estar a la altura de las circunstancias para la demanda de este fluido por parte del público, dado que la salud pública es uno de los más importantes valores que debe cuidar y hay que abastecer entonces el agua de buena calidad y controlar parámetros orgánicos e inorgánicos de distintos contaminantes y una de las claves para lograrlo está la protección de las fuentes de agua donde se toma el fluido para hacer los pasos de potabilización que habíamos visto anteriormente. Vamos a tratar de establecer un concepto de lo que es el análisis de potabilidad, que podemos definirlo como el conjunto del tipo físico, químico y bacteriológico de determinaciones de ese tipo, que permiten conocer la calidad de un agua desde el punto de vista sanitario, asegurando la inocuidad para el consumidor. Es decir, el análisis de potabilidad toca una serie de determinaciones que cubren estos aspectos, físico, químico y bacteriológico, y trataremos de ver algunos de ellos. La idea de todo esto es asegurar la calidad higiénica de la fuente de abastecimiento y uno de los pilares de toda esta cuestión es la correcta toma de muestra que refleje fielmente las características del todo que
se pretende tener idea de su calidad. De acuerdo entonces con lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, puede considerarse que el análisis de potabilidad abarca los siguientes puntos fundamentales. La toma de muestra, que después veremos en un próximo curso algunas características más a fondo de la toma de muestra, no solo de agua, sino también de aire y de suelos. Pero volviendo a la toma de muestra del fluido agua es fundamental. Algunos conceptos de examen físico, químico y examen bacteriológico respectivamente. La toma de muestra, podemos llegar a pensar que una muestra mal extraída va a llevar a una conclusión errónea y evidentemente ya después del análisis no tiene ningún objeto. La muestra de agua será recogida siguiendo algunas instrucciones de acuerdo con el sitio de extracción de la muestra de agua. La extracción de un grifo está conectado directamente a la cañería de distribución y uno quiere medir la calidad o determinar la calidad del agua de un tanque de agua. Entonces tenemos que tener, perdón, ¿cómo tomamos entonces como pregunta? ¿Cómo tomamos una muestra para examen bacteriológico? Las técnicas para cañería domiciliaria serían limpiar la boca del grifo, abrir el grifo completamente y dejando fluir el agua durante 5 minutos y cerrar perfectamente el grifo. Esterilizar el grifo, calentando la boca del mismo durante 2 minutos con la llama de un hisopo embebido con alcohol, abrir el grifo y dejar fluir el agua 10 minutos. Y a partir de ahí podemos tomar con un frasco esterilizado una muestra para examen bacteriológico. Tener cuidado, que hay que destapar cuidadosamente el recipiente, evitando el contacto con los dedos, con la boca del frasco y el tapón, porque podría inocularse bacterias que no le son propias del agua, sino de la mano del operador. Llenar el frasco, colocar la tapa inmediatamente, conservar a 4 grados centígrados y llevar al laboratorio en el menor paso posible. El agregado o el mantenimiento de la muestra a 4 grados centígrados hace entonces que evite la reproducción y la multiplicación de las bacterias, esto sobre todo cuando tenga que contarse el número de bacterias. Si se trata de un grifo que está situado en una cañería de un pozo semisurgente, se puede abrir el grifo, dejar fluir el agua durante 30 minutos, si es un pozo de uso continuo, o de 5 horas, si se trata de un pozo que se utiliza poco o está fuera de servicio. Los análisis entonces físico, químico y bacteriológicos hay que realizarlos para garantizar la calidad del agua que se está suministrando o ver, ni bien termina el proceso de potabilización en las empresas, si el agua cumple con los estándares de calidad exigidos y si el proceso de potabilización ha sido llevado a cabo convenientemente. Para la toma de muestras de agua para examen físico-químico, se puede utilizar un envase de aproximadamente 1 litro que no tenga ni olor ni residuos de distintos tipos de compuestos y se recomienda utilizar envases de plástico por su menor peso, por su resistencia a la rotura y menor reacción con los iones del agua que pueden sufrir un proceso de absorción. La cantidad mínima para un análisis podría ser de 1 litro, pero a veces depende de las circunstancias y del tipo eh, de elementos y de compuestos, puede requerirse una mayor cantidad. Se lo puede enjuagar 3 veces con el fluido que queremos determinar la calidad, llenarlo completamente, no dejar cámara de aire, cerrarlo herméticamente para el correcto procedimiento. Agregar un rótulo en la muestra con etiqueta o marcador resistente al agua, de modo de asegurarse la identidad de la muestra, que es fundamental, en particular cuando se realizan gran cantidad de tomas de muestra para no perder la identidad de cada una de ellas. Se puede adjuntar una planilla reseñando el origen del agua y los detalles que pueden influir en el diagnóstico, como ser, por ejemplo, el propietario, el nombre del propietario, el establecimiento, la localidad, fecha y hora de extracción, el origen, si la muestra es subterránea o superficial, si es agua de napa, profundidad y el uso que tiene.
y los inconvenientes en la salud que puede haber percibido o detectado en personas o animales que consumen este agua. Los métodos de análisis que se utilizan generalmente son normalizados y están avalados por instituciones de relevancia internacional. Podemos tener la American Public Health Association, la United States Environmental Protection Agency, AFNOR, que son normas francesas, y la AOAC, la Association of Official Analytical Chemists. Estos son diversos entonces agencias internacionales que tienen reconocida e irrefutable calidad y reconocida eh, trayectoria a nivel internacional. Esta tapa del libro que les muestro acá a la izquierda es uno muy valorado por el mundo del uso del análisis de agua potables y residuales, donde aplican entonces métodos para normatizados o normalizados para el análisis físico-químico y bacteriológico de aguas potables y aguas residuales. Cuando uno recibe un protocolo de análisis, lo primero que ve son una serie de cuestiones, por ejemplo, el recuento de bacterias aeróbicas mesófilas que se desarrollan entre 37 y 44 grados, bacterias coliformes totales, fecales, y sobre todo lo que interesa en el agua es la ausencia de estas dos para garantizar que el agua sea eh, inobjetable desde el punto de vista bacteriológico. El recuento de mesófilos aeróbicos en gran cantidad podría indicar una contaminación por parte de alguna pluma o pelos de algunos animales o roedores, que podría entonces decir que el agua puede estar con una tapa abierta y una serie de circunstancias importantes. Pero sí o sí, la Pseudomonas aeruginosa y la Escherichia coli deben estar ausentes. Esto lo indica el Código Alimentario Argentino. Acá tenemos otro protocolo de análisis, en este caso físico-químico del agua, con valores de referencia del Código Alimentario Argentino, donde dice el límite, en la última columna a la derecha, y los valores obtenidos para muestra 1 y muestra 2, mostrando una cantidad parcial de parámetros que deben o que se determinan. Fíjense entonces que la cantidad de parámetros son bastante altos en número, cosa que está indicada, como dije anteriormente, en el Código Alimentario Argentino. Bien, ahora vamos a hablar algunos aspectos de algunos de los exámenes, así en características o descripciones generales. El examen microbiológico, como dijimos, el objetivo es garantizar la ausencia de microorganismos patógenos que se producen por ingesta del agua que la vehiculiza, enfermedades de las denominadas de tipo hídrica. Los agentes causales de estas enfermedades llegan al agua por medio de las descargas intestinales de personas o animales enfermos o portadores sanos. Las determinaciones que se hacen entonces son el recuento de bacterias aeróbicas viables, que era como las que indicaban las mesófilas entre 37 y 44 grados, que va a medir un índice de contaminación. Está diciendo, ojo que acá puede haber una fuente de contaminación. Investigación de bacterias de contaminación fecal, y si determinamos entonces que en el agua se ha detectado una contaminación fecal, se confirma una alta posibilidad de contener microorganismos patógenos. Y dentro de las especies bacterianas, incluidas en el grupo coliforme, que pueden encontrarse en el agua, la Escherichia coli es la única evidencia segura de contaminación fecal porque esta se encuentra en el hábitat que es en el intestino grueso de los mamíferos. O sea, no va a determinar si es de mamífero en general, perdón, si es de humano o de mamífero en general. Ya la presencia de Escherichia coli es un indicador diciendo, ojo, si hay contaminación fecal, puede haber la presencia de otros organismos patógenos. No estudiamos los otros organismos patógenos. Decimos, está la Escherichia coli y el Código Alimentario tiene un poder de sobredimensionar las cuestiones de protección al consumidor, que dice solamente, con encontrar Escherichia coli, que esté presente, estamos indicando la potencial presencia de otros organismos capaces de producir enfermedades al consumidor. Cuando se toma la muestra de agua,
para hacer el examen bacteriológico, lo que se hace en el laboratorio es, perdón, en el laboratorio se filtra por un filtro de membrana esterilizado, todo el material totalmente esterilizado, se hace un vacío y en la placa que estamos mostrando acá, lo que vamos a ver es que esa placa filtrante va a retener las bacterias. Se coloca en un medio de cultivo adecuado, eh, a temperatura, 37 grados, y se deja cultivar por lo menos de 48 horas. Y se recuenta el número de colonias, porque cada colonia, cada bacteria se replica hasta que es visible una unidad formadora de colonia. Entonces, en esta diapositiva estamos contando 26 colonias. Entonces, esas colonias que ganaron territorio, empezó siendo una bacteria, se multiplicó 2, 4, así geométricamente, hasta que llega un punto en que se pueden ver las distintas máculas de esas unidades formadoras de colonia. La determinación entonces que se hacen son recuento de bacterias aeróbicas viables como índice de contaminación en general y la investigación de bacterias de contaminación fecal para verificar en forma indirecta, como decía anteriormente, la ausencia de agentes patógenos. El razonamiento que da origen a ello es que debido a que los agentes infecciosos llegan al agua por medio de descargas intestinales, todo abastecimiento que presenta contaminación fecal es posible vehículo de los mismos. Como decía anteriormente, el Código Alimentario establece entonces la ausencia de Escherichia coli, con lo que estaremos garantizando la ausencia de contaminación fecal y por lo tanto la ausencia de bacterias que pueden producir enfermedades de tipo hídrica. Bien.